La cacería. Eren llevaba semanas consumido por la ansiedad de no tener empleo. Cada día era una lucha contra la frustración, revisar correos, enviar solicitudes que quedaban sin respuesta, soportar entrevistas vacías donde todo parecía ser promesas huecas. La presión de la renta, las cuentas pendientes y los mensajes insistentes de cobranzas se le habían adherido al cuerpo como una armadura pesada que no podía quitarse. Por eso, cuando vio el anuncio en Indeed, no lo dudó. Se solicitan jóvenes para proyecto especial. Trabajo en zona natural protegida, hospedaje incluido, viáticos cubiertos, excelente pago semanal. No se requiere experiencia. Era casi perfecto. Demasiado, quizás, pero él estaba demasiado exhausto para preguntarse si era real. La desesperación le había robado la cautela. Respondió de inmediato. 2 días después, recibió un correo que confirmaba su selección. No pedían más documentación ni entrevistas adicionales. Solo debía presentarse a un punto de encuentro en la ciudad a las 6 de la mañana. Su instinto le susurraba precaución, pero estaba demasiado cansado para escucharlo. Cuando llegó, una camioneta negra con vidrios polarizados lo esperaba. Dentro ya había personas, hombres y mujeres de distintas edades, todos con la misma incertidumbre y esperanza. En total eran 10, incluyendo a Eren. Ninguno se conocía entre sí, pero compartían la ilusión de que un trabajo estable podía cambiarles la vida. El viaje fue largo y silencioso. La camioneta avanzaba por carreteras y luego por caminos estrechos entre colinas y bosques, aislándolos poco a poco del mundo. Nadie hablaba. Nadie preguntaba demasiado. Las ventanas cerradas impedían mirar hacia afuera. Todo lo que podían ver era una franja de árboles y cielo gris, como si el bosque los estuviera engullendo. Finalmente, llegaron a un claro. La camioneta se detuvo y un hombre alto, trajeado, con sonrisa impecable, los recibió. Había más camionetas, y de ellas descendieron más personas que se unieron al grupo. El hombre de traje se presentó como el coordinador y les dio la bienvenida con un discurso ensayado que sonaba demasiado cordial para la realidad que pronto descubrirían. Habló de disciplina, esfuerzo y pruebas físicas necesarias para el proyecto, pero nunca explicó en qué consistía realmente el trabajo. Los llevaron a cabañas idénticas, alineadas con precisión, con camas impecables y comida preparada. Todo parecía demasiado limpio, demasiado ordenado, como si fuera un escenario para filmar. La incomodidad se mezclaba con la fascinación, era extraño y acogedor al mismo tiempo, y ninguno de ellos podía ignorarlo del todo. Esa primera noche, mientras la oscuridad cubría el bosque, Eren escuchó disparos a lo lejos. Breves, secos, seguidos de risas y ladridos de perros. Un escalofrío le recorrió la espalda. Intentó convencerse de que era casa legal o gente local, pero algo en el sonido de esas risas transmitía placer en la violencia, un disfrute que no podía ser humano. A la mañana siguiente, uno de los aspirantes no apareció. El coordinador explicó con calma que había desertado durante la madrugada. Nadie cuestionó la explicación, pero la tensión se volvió más densa, como un humo que no se podía disipar. Horas después, los reunieron en el claro central. El coordinador los miró con esa sonrisa que ya no parecía cordial, sino evaluadora. Hoy inicia la prueba, dijo. Les daremos una ventaja de 20 minutos. Después de eso, será cuestión de ustedes sobrevivir. Los aspirantes se miraron, confundidos. Nadie entendía. Entonces un altavoz oculto retumbó entre los árboles. La cacería comienza. Corran. La primera bala silbó a su lado antes de que pudieran reaccionar. Un chico cayó con un disparo en la espalda, convulsionando antes de quedar inmóvil. Los demás gritaron y se dispersaron, corriendo por el bosque con la desesperación quemándoles los pulmones. Eren se lanzó detrás de un tronco caído, jadeando. A su lado, una joven llamada Dayana trataba de mantener el ritmo. «Esto no puede estar pasando», gritó. «No puede ser real». Pero lo era. El bosque entero parecía cobrar vida para devorarlos. Las sombras de los árboles se alargaban como manos que querían atraparlos. Entre las ramas se movían figuras humanas, hombres y mujeres vestidos con ropa elegante, armados con rifles, arcos y cuchillos. Algunos estaban montados a caballo, otros en vehículos todoterreno. Sus risas eran frías, como si cada muerte fuera un espectáculo deportivo. Al principio, los sobrevivientes intentaron esconderse. Cada tronco, cada arbusto, cada desnivel del terreno podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero los cazadores eran expertos.
Colocaban trampas, alteraban rastros, soltaban perros entrenados para perseguirlos. Uno por uno, los aspirantes comenzaron a caer. Eren y Dayana encontraron refugio temporal en una cueva pequeña. Allí pudieron respirar un poco, pero no hubo alivio. Sobre el suelo húmedo había restos de ropa y huesos. Era evidente que no eran la primera generación de víctimas. «Tenemos que mantenernos unidos», dijo un joven llamado Sam, que se había acercado con cautela. «Si nos separamos, nos cazan como ratas. Juntos, podemos sobrevivir». Eren se aferró a esa chispa de esperanza. Pasaron horas avanzando, evitando trampas y disparos. La noche siguiente trajo más miedo que descanso. Escuchaban gritos, disparos, risas burlonas. La desesperación los empujaba a seguir, mientras cada sombra parecía acechar con un objetivo mortal. Los días se convirtieron en una lucha por la supervivencia, y Eren comenzó a notar cambios en el comportamiento de los demás. El cansancio hacía que algunos perdieran la calma, mientras que otros, como Sam, se mantenían inexplicablemente firmes, liderando al grupo con autoridad. Dayana se aferraba a él, y cada momento de quietud se sentía como un milagro. Pero la sensación de seguridad era frágil, y el bosque parecía dispuesto a devorar cualquier confianza que tuviera. Un día, mientras avanzaban por un sendero estrecho, encontraron un rastro extraño, marcas en los árboles, ropa rota, restos de campamentos antiguos. La evidencia era clara, otros habían corrido antes que ellos, y ninguno había sobrevivido. La caza no era casual, era un ritual, un juego macabro repetido una y otra vez, destinado a alimentar la diversión de los cazadores ricos. A medida que el bloque se cerraba, la tensión alcanzaba su punto máximo. Los supervivientes estaban agotados, hambrientos y aterrorizados, pero aún seguían adelante, aferrándose a la mínima esperanza de escapar. Sin embargo, Eren comenzaba a sentir algo más, un presentimiento oscuro, un frío que le recorría la espalda al pensar en la figura confiable de Sam, que hasta ahora los había guiado, pero cuyo silencio y mirada calculadora empezaban a sembrar duda. El bosque parecía infinito. Cada árbol era idéntico al anterior, cada sendero conducía al mismo punto, como si la tierra misma estuviera diseñada para confundir y atrapar a quienes se atrevieran a desafiarla. Eren avanzaba con cautela junto a Dayana y otros supervivientes. La tensión era un hilo fino que podía romperse en cualquier momento. Cada ruido, cada crujido de rama, cada sombra que se movía a la distancia era suficiente para que el corazón se les detuviera. Sam seguía liderando el grupo. Su voz imponía calma, sus decisiones rápidas parecían salvarlos de la muerte en varias ocasiones. Pero Eren no podía quitarse de la cabeza una sensación inquietante. Sam parecía demasiado seguro de sí mismo, demasiado meticuloso, como si conociera el bosque más de lo que dejaba ver. Esa sospecha creció con cada hora que pasaban, aunque la desesperación por sobrevivir los mantenía juntos. Las noches eran las peores. Los disparos se escuchaban a kilómetros, distorsionados por la densidad del bosque, mezclados con los gritos de los caídos y el aullido de los perros entrenados para rastrearlos. Dormir era imposible, cerrar los ojos significaba arriesgarse a despertar con un disparo o con la carne desgarrada. La paranoia se convirtió en su única aliada. En el tercer día, el grupo encontró un refugio temporal en una cabaña abandonada, una estructura de madera parcialmente derruida. Allí descubrieron más evidencias de que no eran los primeros, restos de ropa, huesos pequeños, herramientas abandonadas por otros aspirantes. Cada hallazgo aumentaba la desesperanza. Comprendieron que la cacería no era improvisada, sino un evento sistemático, repetido durante años para el entretenimiento de quienes pagaban por ella. Esa noche, mientras vigilaban los alrededores, Eren percibió un movimiento sospechoso detrás de Sam. Sin darse cuenta, escuchó parte de la conversación. Sam hablaba en susurros con uno de los cazadores. Palabras como todos juntos y mañana resonaron en la oscuridad. Un frío se le hundió en la espalda. Sam los estaba traicionando. Intentó advertir a Dayana y a los demás, pero el pánico lo superaba. Nadie creía del todo en lo que escuchaba, y los cazadores no tardaron en volver a aparecer. Disparos iluminaron la noche, y los sobrevivientes corrieron nuevamente, tratando de escapar de un destino inevitable. El día siguiente fue una prueba de resistencia. El bosque se convirtió en un laberinto mortal. Trampas ocultas cortaban las piernas, ramas afiladas desgarraban la piel, y los disparos seguían siendo precisos, como si los cazadores supieran siempre hacia dónde mirar. Eren, Dayana y los demás sobrevivientes comenzaron a entender que la traición de Sam no era un accidente. Él estaba guiando a todos hacia los lugares donde los cazadores tenían ventaja. Cuando finalmente llegaron a un claro amplio,
agotados y heridos, Sam tomó la delantera con una expresión inexpresiva. «Aquí podemos esperar», dijo, pero su voz carecía de convicción real. Eren lo observó cuidadosamente y notó la manera en que se movía, como dirigía a los demás sin mirar atrás. El presentimiento se convirtió en certeza, él los estaba entregando. En la madrugada, mientras el grupo dormía con las armas improvisadas a su lado, Sam se levantó silenciosamente y se escabulló hacia un cazador que estaba escondido entre los árboles. Eren lo vio a lo lejos, intercambiando gestos, señalando la ubicación de sus compañeros. La traición se consumaba. Apenas amaneció, los disparos comenzaron otra vez, más cercanos, más crueles. Diana gritó cuando una bala alcanzó a otro aspirante. La cacería se volvió una danza de muerte, cada paso podía ser el último. Eren se movía con cuidado, evitando las balas, las trampas, y al mismo tiempo, tratando de entender cómo alguien en quien confiaban podía entregarles así. La desesperación se mezclaba con la traición, creando un peso insoportable en su pecho. A medida que avanzaban hacia un terreno más abierto, los cazadores aumentaron la presión. El coordinador apareció, observando desde un vehículo elevado, tomando notas, como si estuviera monitoreando la eficiencia de un experimento macabro. Cada disparo era un aplauso para él, cada grito era un deleite silencioso. Eren y Diana intentaron escabullirse entre los árboles. Las ramas les rasgaban la piel, la fatiga se acumulaba en cada músculo, pero seguían moviéndose. Creían que la desesperación podía ser su aliada, que tal vez, si se mantenían juntos y alertas, podían sobrevivir. Sin embargo, Sam apareció de repente entre ellos. Eren sintió que el corazón se le hundía en el estómago. «Ven, rápido, por aquí», dijo Sam con voz firme, pero el brillo en sus ojos era diferente, frío, calculador. Eren dudó, pero no podía enfrentar solo a los cazadores. La traición era evidente, pero no había alternativa. Sam los condujo hacia un terreno más bajo, abierto, donde los cazadores los rodeaban. El coordinador descendió del vehículo, sonriendo con satisfacción. «Excelente, todo salió según lo planeado», dijo. «Hoy, la cacería se completa». Eren comprendió demasiado tarde que no había escapatoria. Cada árbol, cada roca, cada sendero estaba planeado para guiarlos hacia la muerte. Diana gritó cuando una flecha la alcanzó, y Eren corrió hacia ella, solo para ser golpeado por un disparo que lo lanzó al suelo. Sam permaneció a su lado, implacable. «Todo esto es para que otros puedan vivir», susurró. «No es personal». Eren, con la visión nublándose, vio cómo los cazadores avanzaban, rodeándolos, disparando sin piedad. La sangre se mezclaba con la tierra húmeda, y los gritos de los sobrevivientes se convertían en un coro de desesperación que llenaba el aire del bosque. Diana estaba a su lado, inmóvil. El dolor era insoportable, pero lo peor era la certeza de que nada de esto tenía sentido. La traición de Sam, la planificación de los cazadores, la sistemática brutalidad del bosque, todo se combinaba para aplastar cualquier esperanza. Finalmente, los cazadores cerraron el círculo. Eren estaba agotado, herido, sangrando. Los últimos pensamientos que cruzaron su mente fueron imágenes de su vida anterior, la búsqueda de empleo, la desesperación, la ingenuidad que lo había llevado hasta allí. Todo terminó en un instante, un disparo final que apagó su conciencia, un silencio absoluto que reemplazó los gritos y los disparos. El coordinador y los cazadores observaron desde la distancia, satisfechos. Sam se retiró con calma, recogiendo su sobre de recompensa. Todo había salido según lo planeado. La cacería estaba completa, los cuerpos de los aspirantes yacían en el bosque, y la publicación en Indeed sería repostada nuevamente para atraer a la próxima generación de víctimas. El bosque quedó silencioso. Solo el viento entre los árboles parecía lamentar lo sucedido, como si el mundo mismo fuera consciente de la injusticia y la crueldad que allí se había consumado. Y así, la cacería continuaba, interminable, repitiéndose una y otra vez, cada ciclo igual de mortal que el anterior, con Eren y sus compañeros como otro capítulo más de un juego macabro que nunca tendría final. Suscríbete a mi canal de YouTube Madrin More Creepypastas y sigue mi programa en Spotify con el mismo nombre. O búscame en TikTok como Olivers205.